Joel, estamos entonces en el último tramo de esta entrevista y como te decía al principio, voy a aprovechar la oportunidad de nuestro encuentro para que le digas a los jóvenes estudiantes que empiezan la carrera de abogacía y se inscriben en nuestra materia en Derecho Penal, cuáles son, de acuerdo a tus conocimientos, de acuerdo a tu experiencia y también a tu condición de hombre joven, ¿sí? ¿Cuáles son entonces para un estudiante las mejores técnicas para aprender Derecho Penal? Y después te rogaría, que ahora eres profesor, también nos digas de qué manera se puede enseñar mejor el Derecho Penal. Bien, pues como todo el mundo que se dedica a esto, pues tengo bastantes opiniones. Otra cosa es que, digamos, resistan el análisis técnico de alguien que entienda de pedagogía o como se llame. De todas maneras, soy un poco escéptico ante la idea de que puede haber expertos en pedagogía que, sin tener ni idea de física cuántica o de derecho penal, le expliquen a los físicos cuánticos y a los penalistas cómo tienen que enseñar derecho penal. Pero bueno, dicho esto, yo creo que para saber cómo debe uno estudiar, cómo debe uno enseñar derecho penal, el punto de partida es pensar qué es lo que debe saber la persona que ya sabe derecho penal, o sea, que rinde la materia y obtiene una buena calificación. Y desde mi punto de vista estas son tres cosas. En primer lugar, un jurista que sepa derecho penal tiene que estar en condición de resolver a un nivel básico, digamos, problemas concretos que se le planteen. Tiene que tener la capacidad para decir, en el allanamiento de morada existe un supuesto agravado por la utilización de violencia, tiene que tener almacenada esa información, no para reproducirla en un contexto abstracto, sino para que cuando se le presente un caso, que sepa que estamos hablando aquí de un supuesto agravado de ese delito. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también debe estar en condiciones de explicar de una manera coherente y a un nivel de profundidad aceptable un determinado contexto. Por ejemplo, si le pregunta a su tía Gertrudis, la del campo, o un cliente que entra en el escritorio, aparte de decir depende y tengo que estudiarlo, que es una respuesta que siempre viene bien, pues que le pueda explicar, por ejemplo, cómo funciona el delito de información privilegiada a un nivel básico. Eso es un conocimiento que también tiene que tener almacenado en su cabeza el jurista. Y finalmente, y sobre todo, en lo que tiene que estar formado, a lo que tiene que tener, digamos, capacidad, es para resolver un caso, desde el principio hasta el final. Que significa que tanto con elementos de parte general, de teoría jurídica del delito, como con elementos que tienen que ver con la legislación concreta de parte especial, que le den los hechos brutos de un determinado supuesto y pueda al final decir es culpable, será sometido a pena el acusado o no. Entonces, si eso es lo que tiene que saber estas tres cosas un jurista, ¿cómo tiene que enseñarse esto? Pues para empezar, tiene que enseñarse de distintas maneras. Por un lado, el profesor tiene que tener un acceso directo a la situación actual de la jurisprudencia, sin la cual no se pueden explicitar ni el primer nivel de conocimiento de detalle ni el segundo de resolución de un caso. Y en segundo lugar, no solamente tiene que transmitir determinados principios estáticos, determinadas relaciones normativas, sino sobre todo tiene que transmitir una determinada manera de pensar, porque como sabemos los casos son distintos cada vez. Entonces el profesor necesita no contarle una lista de casos, una lista de principios o una lista de autores o de teorías al estudiante, sino lo que tiene que intentar enseñar es que el estudiante comience a pensar de una manera autónoma conforme al razonamiento de subsunción jurídico-penal que, como sabemos, por el principio de legalidad, por los derechos implicados en ambos lados y sobre todo en el lado del imputado, pues es un razonamiento muy específico dentro del mundo del derecho.